de mucho ánimo porque creo que era la primera canción. Hablaba de un Jesús que nunca nos va a abandonar, de un Jesús que nos promete tenernos en sus manos. Por eso antes de empezar me gustaría que podamos orar, pidiéndole a Dios que verdaderamente apreciemos este tiempo, que es el escuchar su palabra, porque hoy yo soy un canal, pero lo que vamos a compartir es la palabra de Dios. Y más allá de todas las cosas que tengamos en nuestra mente, que seguras son muchas, y más a esta hora, y más escuchando la palabra de Dios, el enemigo aprovecha a traer cosas a la mente, aprovecha a traer distracciones, aprovecha a traer esos chistes que nunca se nos ocurren, pero se nos ocurren justamente cuando estamos escuchando la palabra. Así que vamos a orar y entregarle a Dios este tiempo. Es importante entender que estamos acá para escuchar la palabra de Dios y que es lo que va a transformar nuestra vida. Otra cosa no transforma nuestra vida. Lo que transforma la vida es la palabra de Dios puesta en práctica. Así que, si les parece, cerramos nuestros ojos, oramos. Querido Dios, te damos gracias por poder estar acá, Señor. Gracias porque tú nos permites abrir tu palabra, Señor, y con total libertad poder leerla, poder meditarla, Señor, pero también nos animas, Padre, a que podamos ponerla en práctica. Señor, gracias porque tenemos ese privilegio que en muchos otros lugares no lo tienen, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor, y también úsame como un medio para que podamos exponer tu palabra y entenderla, Señor, y también poder reforzar las cosas que tal vez ya sabemos. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, si bien puede sonarnos muy conocido, un tema que puede sonarnos hasta a veces muy repetitivo, pero es algo fundamental para la vida del creyente. Y cuando digo creyente, uno se transforma en creyente porque algo pasó antes. No es que un día alguien se levantó y dice, soy creyente, soy hijo de Dios. Pero vamos a empezar entendiendo una cosa. Toda la humanidad es creación de Dios, pero no toda la humanidad son hijos de Dios. Esta es una realidad muy grande que tenemos que entender, no nos tenemos que confundir. Dios creó a todos los seres humanos y Él es su creador. Me creó a mí, los creó a ustedes. Pero cuando hablamos de un Dios Padre y cuando hablamos de hijos de Dios, toda esa creación no es hijo de Dios. Solamente son creación de Dios. Los hijos de Dios son aquellas personas que en un momento entendieron que en su vida estaba pasando algo, que en su vida había una traba que nos impedía llegar a Dios. Por eso siempre cuando empezamos a hablar de la Biblia, cuando empezamos a hablar de Dios, tenemos que poner a Dios en su lugar. Dios es un Dios santo, que Él aborrece el pecado, Él aborrece lo malo. Bueno, amigo, sí, me va a hacer falta en un ratito. Y por ende, un Dios que es santo no puede convivir con alguien o con algo que es malo, que es pecaminoso y que a la misma vez se burla de su santidad. Hay algo en esta tierra que entró por un hombre, la Biblia dice que el pecado entró por un hombre a la tierra y que a partir de ahí el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios de tal manera que hay un versículo que está en Romanos que dice que la paga de ese pecado es la muerte. ¿La muerte qué es? La muerte no es que yo caigo y me muero. La muerte es la muerte espiritual, yo separado de Dios. Pero también hay una buena noticia para eso. Cuando vamos a la Biblia, vemos que está Juan 3:16, un versículo muy conocido, que dice que Dios amó al mundo, y cuando decimos mundo es todas las personas, no algunos. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros y así poder darnos la vida eterna. Algo maravilloso, la vida eterna. Personas totalmente perdidas, personas totalmente sin ningún tipo de esperanza y que no somos merecedores de nada, porque no nos merecemos nada. Dios en su gracia y en su misericordia envía a su Hijo Jesús para que
muere por nuestros pecados y para saldar esa deuda tan grande que nunca íbamos a poder pagar. Cuando Jesús va a morir en esa cruz, Él murió por los pecados de todo, por el pecado en general, el que hice, el que hago y el que voy a hacer, y lo cargó sobre sus hombros. Y una imagen impactante cuando leemos el Evangelio es que Jesús le decía al Padre que si era posible que pase esa copa de Él. Pero no porque no quería salvarnos, sino porque Él estaba cargando con todo lo oscuro que puede llegar a existir en la humanidad, lo iba a cargar en su vida, iba a sentir el peso del pecado. Y el peso del pecado, tal vez hoy no lo entendemos cómo fue la magnitud, pero un ejemplo, cuando nos mandamos una macana grosa, ese estado de culpa, decir, ¿ahora qué hago? Me siento mal, anoche hice algo que me arrepiento y no puedo volver el tiempo atrás. Bueno, esa culpa no se asemeja ni un cachito a lo que padeció Jesús, pero realmente Él padeció mucho dolor, porque no solamente cargó con el pecado de todos, sino que dice que en un momento el mismo Dios le dio la espalda, porque apenas empezamos a compartir dijimos que Dios santo, y Él no puede estar con el pecado. Entonces cuando Jesús carga con nuestros pecados, hasta el mismo Dios le da la espalda por su esencia, por lo que es. Entonces lo importante de todo esto es que entendamos que todos somos pecadores, que dice la Biblia que no hay justo ni un uno en la tierra, solamente Jesús. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es importante que lo que vamos a charlar hoy, que es la seguridad de salvación, yo no puedo pretender ponerle una cadena a una bicicleta y salir a pedalear si no tengo la rueda. Entonces, sí, dale, no hay problema, Ana. Entonces, para hablar de la seguridad de salvación, primero tenemos que entender y que nos quede claro si verdaderamente recibimos a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando hablamos, charlamos o compartimos con personas, la Biblia nos dice que nuestra salvación es por gracia, no es por obra. Pero muchas personas cuando compartimos, acá, un cachito, vamos a prestar atención un toque. Cuando compartimos, muchas veces con esas personas decimos, ¿por qué crees que vas al cielo? Y muchas de las respuestas muchas veces son preocupantes. Porque muchos dicen, porque me bauticé, soy hijo de Dios. Porque hago cosas buenas, soy hijo de Dios. Porque me porto bien, soy hijo de Dios. Porque no miento, soy hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia no me dice nada de eso. La Biblia no me dice que yo soy salvo porque me bautizo. La Biblia no me dice que yo soy salvo porque yo soy bueno. La Biblia me dice que la salvación es solo de Dios y yo no tengo ningún tipo de participación. La Biblia me dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y ahí hace una coma, y sigue, dice, y esto no es de vosotros, dice, esto es don de Dios. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios, junto con la fe con la cual yo tomo la decisión de aceptar a Cristo, es Él el que la pone en mi vida. Yo no tengo ninguna manera de acercarme a Dios si no es a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que entender y que nos quede claro que la salvación se trata de esto, de que Cristo un día murió por mí, y no solamente murió, porque si no sería un religioso como son muchos hoy, un religioso como hoy podemos ver a Buda, podemos ver a Mahoma. Sí, fueron grandes influencias en la historia, hicieron cosas y demás. Pero hay un detalle que no lo tienen, que Jesús sí, es la resurrección. No podemos hablar de la salvación si no hablamos de la resurrección. Entonces, Jesús viene, se hace hombre, muere por nosotros en una cruz, y no solamente muere, sino que al tercer día resucita. Y ahí, cuando Él resucita, es la parte donde entro yo, porque gracias a eso es que se rompe la cadena del pecado, y que Él a través de mi fe y mi confianza en Él, me abre un camino para que yo vaya directamente a Dios. Yo no podía acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Hago cosas malas, miento,
Todo lo que se te pueda ocurrir, Dios lo llama pecado. Y hoy tal vez no escuchamos mucho la palabra pecado, pero somos pecadores. Entonces no podemos acercarnos a un Dios santo en esa condición. Y gracias a la cruz es que hoy yo, aceptando a Cristo en mi corazón y reconociendo que la única manera de yo tener vida eterna es a través del sacrificio de Cristo, es que yo hoy tengo acceso al Padre. Tengo acceso a hablar con Dios, tengo acceso para compartirle mis cosas, pero también tengo la posibilidad de poder compartirle a otra persona, que tal vez se encuentra en una condición en la cual estuvimos nosotros en un tiempo, y hoy queremos que esa persona reconozca, hoy queremos que esa persona entienda, pero también experimente lo que es una vida con Jesús. Bien, entonces, cualquier duda de esto después podemos charlar, pero me gustaría que en su mente y en su corazón se hagan esta pregunta. ¿Yo por qué creo que soy salvo? ¿Porque me bauticé? ¿Porque hago cosas buenas? ¿Porque voy a la iglesia? ¿O porque verdaderamente entendí el mensaje de salvación? No nos confundamos, porque hay mucha gente que lamentablemente vivió toda su vida en la iglesia y que el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, no van a estar entre nosotros. El mismo Jesús dice en la Biblia: Señor, Señor, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro. Y Jesús le va a decir: yo no te conozco. Porque vivieron una vida religiosa tal vez, o tal vez nunca a nadie se le acercó y le explicó lo que era realmente aceptar a Cristo. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Aceptar a Cristo en nuestro corazón no es simplemente un sentimiento, es simplemente entender desde las bases de la salvación que esto ya estaba planeado desde antes. Ya es el propósito de Dios para nosotros. Ya estaba planeado esto. Bien, entonces ahora voy a ir al libro de Efesios 2, y me va a hablar de esta gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Un versículo que me deja en claro, más aún, que yo no tengo participación. No es por mis propios medios que yo puedo salvarme. Porque dice, para que nadie se gloríe. Imagínense, si yo tengo alguna participación en la salvación, ya Cristo no sería el protagonista de mi salvación. Ya Cristo no sería el Salvador directamente. Porque yo tuve un poquito que ver. Entonces, y sería una locura que cada persona que yo vea se diga: yo soy bueno, yo no miento, yo. ¿Se imaginan lo que sería esto? Entonces, acá el Señor es muy claro, dice que no por las obras que hagamos. Después más adelante vamos a ver que sí, cuando somos salvos para buenas obras. Ahí sí, una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor dice que tiene planes para nosotros. Bien, seguimos en el 10. Dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y acá está lo que le mencionaba, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó cosas de antemano para que nosotros podamos obedecerle y poder andar en el camino que tanto planeó. Pero esto es para los hijos de Dios solamente. Porque dice que somos salvos por gracia. Está hablando de los hijos de Dios solamente. Ahora, tal vez te encuentres en una situación de tu vida que te tengas que replantear algunas cosas. Porque la Biblia también me habla de que si yo soy hijo de Dios, yo tengo que obedecerle. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que caminar en el camino de Dios. Y hoy no sé cómo estará tu vida. No sé cómo, bien no te conozco, no sé cómo estará tu relación con Dios, pero Dios dice que sus hijos son los que le obedecen y que cumplen sus mandamientos. Después no me habla de otra cosa. Entonces, los invito también a que puedan reflexionar cómo están viviendo su vida, cómo estoy viviendo mi vida, cómo estamos viviendo nuestra vida, porque acá el Señor me dice que los hijos de Él muestran frutos. ¿Qué son frutos? Que yo a medida que voy conociendo la Biblia voy cambiando mi manera de vivir. Dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice todas son hechas nuevas, ahí está mi carácter, ahí está cómo soy, mi vocabulario, y todo lo que ustedes se puedan imaginar que Dios aborrece, bueno, todas esas cosas son las que uno empieza a cambiar cuando verdaderamente es un hijo de Dios. Entonces,
Esto nos lleva a pensar que cuando dice somos hechura suya, Él nos hace nuevo. Dice que somos hechura suya, Él nos hace nuevo. Somos una persona, somos su obra de arte, que Él un día pagó un precio, y muy alto, porque fue la vida de su propio Hijo, para que hoy nosotros podamos disfrutar de una salvación muy grande. Y esto no termina acá. Nos vamos a morir en esta tierra, pero un día vamos, como decía una de las canciones, un día Él regresará. Dice, y en su presencia yo quiero estar. Yo no quiero estar en otro lado. No quiero estar en otro lado. No me interesa, realmente. No me interesa estar en otro lado. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí adorándole, quiero estar ahí postrado, quiero estar ahí agradeciéndole. Y quiero estar ahí mirando a Jesús, con sus manos agujereadas, sus pies agujereados, su costado con un corte, y agradecerle, porque yo no merecía nada, yo no lo merecía eso. Pero sin embargo, Dios, en su misericordia, hizo que suceda. Bien, ahora los invito a que podamos buscar un versículo que está en Efesios 1, está ahí nomás del que estábamos tratando, que nos habla de cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón sucede algo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este es el primer versículo que yo quiero tomar para empezar a compartirles bases bíblicas acerca de la seguridad de salvación. Desde ya le puedo decir que sería una vida cristiana aburrida si yo mi salvación la pierdo a cada rato, porque ¿cuántas macanas nos mandamos en el día? Más de 3 seguro. ¿Se imaginan ustedes? Tengo mi salvación, salgo afuera, miro mal a alguien, pierdo mi salvación, me meto adentro, le pido perdón a Dios, vuelvo a tener mi salvación, salgo afuera, alguien me insulta y yo en mi mente le digo algo, pierdo la salvación. ¿Se imaginan lo que sería una vida así? Bueno, muchas veces no tenemos la seguridad de que somos salvos, pero en su palabra, cuando Cristo me dice que me da vida eterna, eterna significa para siempre. Eterna significa que yo nunca voy a poder dejar de tener eso que Él me da. Porque dijimos que nada hicimos nosotros. Entonces, si nada hice yo, ¿qué puedo perder si no hice nada? Fue Él el que lo hizo todo. Entonces sigue, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando me dice la palabra arras, me está hablando de que el Espíritu Santo pone un sello en nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, para que empezamos a vivir un adelanto de lo que va a ser la vida cristiana en plenitud, lo que va a ser cuando yo esté con el Señor. Él nos da poder, dice, a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos manejar nuestro mundo, para que nosotros podamos decir no a las cosas que nos atraen, pero también para que nosotros podamos compartirle a otro de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, si el Señor me promete que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, en mí entra el Espíritu Santo, que es una garantía, si alguien compra algo y le dicen tenés garantía de por vida, ¿se va a terminar en algún momento la garantía? No, porque dice que es de por vida. Bueno, esto es lo mismo. El Espíritu Santo es un sello que el Señor nos da como garantía para que aquel día cuando estemos delante de Él y nos diga, ¿y a vos por qué te tengo que dejar entrar? ¿O vos qué tenés que ver acá? Nosotros podemos decir, esta es la garantía de que yo un día reconocí que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por mí, que soy un pecador y que necesitaba de Él, sí o sí. Bien, ese es el primer versículo, la garantía de por vida. No podemos perderla, la garantía. Pero vamos al segundo. El segundo está en 1 Corintios 12:27. Si alguien lo quiere leer. ¿27? Sí, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Exacto. Dice que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cada uno ese pasa a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Así que imagínense esto. Si yo mi salvación la perdería, ¿quiere decir que una parte del cuerpo sería el infierno? ¿Quiere decir que una parte del cuerpo de Cristo sería el infierno? No tiene sentido eso.
Entonces, si Él dice que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, paso a ser parte del cuerpo de Cristo, yo ya permanezco ahí, para siempre. Una parte del cuerpo no se puede salir e irse al infierno. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, santo. Él murió para eso, para santificarnos. Él murió para que delante del Padre seamos justificados. Bien, otro versículo más. Juan 6, 39. Si alguien lo puede buscar. Y lo puede leer. Dale. Juan 6, 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierdo yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Perfecto. Acá Jesús hablando dice, esta es la voluntad del Padre. ¿Qué más? Seguilo leyendo, Martí, esta parte que viene. El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Perfecto. Dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Una responsabilidad que Dios le da a Jesús de decir, lo que yo te doy, porque acuérdense que cuando empezamos, al principio, dijimos que es el mismo Jesús, el mismo Dios, perdón, que la gracia y la fe hace que nosotros podamos salvarnos. Es un don de Él. Entonces, lo que Dios le da a Jesús, que somos sus hijos, a sus hijos, dice que Él le encarga que no los pierda. Jesús nos va a tener ahí. Murió por nosotros. Sería loco que alguien diera su vida, que sufra tanto y que obedezca desde antes de la fundación del mundo un propósito para que no se encargue de nosotros. Dice que Él nos cuida, Él está ahí pendiente. Otro versículo dice, Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo murió una vez y para siempre. Cristo murió una vez y para siempre. Resucitó y ya no se necesita más nada para que yo pueda acceder al Padre. Porque ya lo hizo. Y con una vez que lo haya hecho ya fue suficiente. Entonces, si yo perdería mi salvación, Cristo tendría que volver a morir, porque acá dice que Él ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces, si Él lo hizo para que yo me salve y no lo pueda hacer más, no tiene sentido. Entonces, tenemos que entender que el sacrificio de Cristo fue suficiente para que yo pueda gozar de una vida eterna. Y hay otro versículo que está en Números 23:19, si alguien lo busca para leerlo. Números 23:19. Dale. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Perfecto. Dice, Él es Dios y no miente. Terminamos recién de leer varios versículos que Él nos dice que tenemos vida eterna. ¿Acaso podemos acusar a Dios que es mentiroso? No podemos. Porque la misma Biblia dice que no miente y en su esencia está el no mentir. Entonces, si yo digo que la salvación se pierde, con todas las cosas que encuentro en la palabra acerca de mi seguridad de salvación, yo lo estoy haciendo a Dios mentiroso. Y es una realidad que hoy podemos llegar a escuchar, de que la salvación se pierde, hoy podemos llegar a escuchar de que tenemos que perseverar hasta el final. ¿Ese versículo está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Tiene un contexto? Tiene un contexto. Yo lo puedo agarrar y darle el sentido que yo quiera. Ahora, cuando nos ponemos a estudiar los versículos, tenemos que entender que hay cosas que son para nosotros, hay cosas que no son para nosotros, y hay cosas que realmente el Señor se las dijo a un pueblo específico, de Israel. Entonces, todas las cosas que nosotros veamos de la Biblia, los animo a que puedan investigar, aunque sea irse más para arriba. Si están leyendo el 17, leer el 16, el 15, el 14, para entender el tema que está hablando. Porque muchas veces leyendo los dos versículos de arriba decís, no, esto no está hablando de esto, nada que ver. Está hablando de tal pueblo, está hablando de tal cosa. Entonces los animo a que podamos hacer eso.
Y al mensaje de hoy, yo le puse un título, y la verdad con mucha alegría, porque Jesús no solamente nos promete que Él va a estar con nosotros, nos da vida eterna, sino que hay un versículo, o varios versículos que están en Juan 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. 28, dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a detener un cachito acá, por unos minutos. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Siempre cuando vemos las parábolas en la Biblia, vemos que Jesús se presenta como el buen pastor. El buen pastor que su vida da por las ovejas. Y acá va a mencionar algo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es muy importante, porque Jesús conoce a cada uno de sus hijos y no se le escapa a ninguno. No es que anda uno dando vueltas, che, vos sos o no sos. No. Jesús está muy consciente y es Dios. Todo lo sabe, todo lo puede. Dice, y me siguen. Y esto es impresionante porque tenemos que evaluar esa parte. Si somos ovejas, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos conoce. Ahora, ¿yo le sigo? ¿Yo lo sigo? ¿Yo le obedezco? ¿Yo doy mi vida a causa de Él? Dice, y yo le doy vida eterna. Acá otra vez, vida eterna. No se termina. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para terminar de confirmarlo, dice que nadie las va a arrebatar de su mano. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Y no nos olvidemos, estamos hablando de Dios. No hay nada más grande que Dios. No podemos pensar que vamos a perder algo cuando Él nos dice que nos tiene en su mano. Pero si no nos es suficiente esto, el versículo sigue, y ya terminando, dice, mi Padre que me las dio, volvemos otra vez a lo mismo, dice, es mayor que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente estamos en las manos de Jesús, sino que atrás viene el Padre y nos agarra también en sus manos. Doble seguridad. ¿Quién nos va a sacar de ahí? Cuando vamos a Romanos, dice que no hay cosa creada que nos pueda separar de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni cualquier otra cosa creada, dice que nos va a separar del amor de Dios. Yo debo confiar en eso, porque es la palabra de Dios. Mi fe se debe depositar acá. No importa cómo ande, no importa si hasta ahora estuve llevando una vida desastrosa que no agrada a Dios, tal vez no la vemos en público, pero Dios conoce nuestro corazón, está en privado. Entonces, no sé cómo estemos transitando hoy nuestra vida cristiana. No nos olvidemos que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos obedeciendo por el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros? Porque no es una obligación el obedecer a Cristo. El obedecer a Cristo debe salir de nuestra gratitud por lo que Él hizo con nosotros. Si no, nunca vamos a poder experimentar el obedecerlo. Yo obedezco a alguien, yo cuido a alguien, yo no hago enojar a alguien, porque atrás de todo eso hay un amor. Entonces, ¿cuánto más tenemos que amar nosotros a la persona de Jesús por todo lo que hizo por cada uno, porque murió por mí? Pero no solamente eso, sino que Él dice que me va a preservar, Él dice que va a estar conmigo, que me va a agarrar en su mano. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque no solamente nos dio la salvación, sino también que nos prometió que vamos a tener una eternidad con Él. Y esa eternidad no nos va a sacar nadie. Entonces los animo, ya terminando los animo, a que podamos cada día creerle a la palabra de Dios, que nada nos va a separar de Él. Ni el pecado más grande que podamos haber cometido o en el cual estamos, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar de Él. Ahora, la salvación no se pierde. Y ya con esto termino. La salvación no se pierde. Ya está clarísimo.
Hay más versículos para seguir viendo esto, muchísimos más. Se puede hacer un estudio de todo esto. La salvación no se pierde, pero sí hay algo que yo puedo perder, y es mi comunión con Dios. Y eso es lo peor que me puede pasar. Dice la Biblia que en un momento Jesús dice, apartado de mí nada puedes hacer. Después habla de la vid y los pámpanos. Yo lejos de Jesús, lejos de las cosas de Dios, no voy a perder mi salvación. Si yo me muero o si el Señor viene a buscarme, voy a ir al cielo. Pero no nos confiemos de eso, porque la salvación no es para que yo viva la vida loca, la salvación no es para que yo diga, ya está, me voy al cielo, ya hice estas cositas, y ahora vivo mi vida desordenada, como la está viviendo todo el mundo, porque nos vamos a llevar una gran sorpresa. La salvación no la vamos a perder, pero en la Biblia hay ejemplos que hasta las personas perdieron la vida por pecar. ¿Por qué? Por esto mismo, el Señor nos está preservando, nos está cuidando, para que un día yo me presente ante Él sin manchas y sin arrugas. Entonces, si yo permanezco en un pecado siendo hijo de Dios, va a venir la consecuencia en mi vida. El pecado trae consecuencia, la obediencia trae bendición. Entonces, no nos confiemos de eso, porque un día, por confiarnos, nos puede llegar a venir una consecuencia de la cual no va a haber vuelta atrás. ¿Y saben qué es lo peor de las consecuencias? Que no afecta a uno solo, afecta al entorno. Eso es lo... Exacto. Afecta al resto. Las consecuencias de mi pecado, más allá de que mi pecado sea oculto, que no lo sepa nadie, en algún momento va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando conmigo. Él está moldeándome, entonces Él está puliéndome. Ese es el propósito también. Por eso dice que Él preparó cosas de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero puede ser que no estemos andando en esas cosas, por nuestra terquedad, porque hoy nos importa más algunas cositas que el sacrificio de Cristo. Entonces no nos confiemos de eso, y no es para meter miedo y decir, voy a obedecer porque me puede pasar algo, no. Tengo que obedecer a Dios porque lo amo. ¿Y cómo hago yo para amar cada vez más a una persona? Y yo tengo que pasar tiempo. No puedo amar a una persona si no paso tiempo. No sé cuántas personas han tenido el privilegio de tener abuelos, abuelas. ¿Vieron que siempre la relación es muy cercana, muy linda con los abuelos? Eso se genera porque yo tuve una relación más apegada a ese familiar. Yo tuve una relación más de compartir cosas. Y es más, siempre me acuerdo algunas cositas, algunos recuerdos, cosas de que nos reíamos, que no. Pero eso lo generó que yo pueda pasar tiempo con esa persona. Eso lo genera que yo pueda estar pendiente de lo que le pasa a la otra persona y obedecerlo. Entonces, entendamos esto. Cristo murió una vez y para siempre. Mi seguridad de salvación no depende de lo que puede estar pasando a mi alrededor, sino que mi seguridad de salvación está puesta en Él. Una canción decía, mi esperanza está en ti. Dice, en tu justicia y en la cruz. ¿Por qué es eso? No hay otra cosa que nos pueda separar del amor de Dios. Pero sí, como dije hace un ratito, puede ser que en esta vida no disfrutemos. Y déjenme decirle algo, cuando uno acepta a Cristo en su corazón y decide vivir como el mundo, nunca va a encontrar la felicidad. Porque hay algo que está en su corazón, que es el Espíritu Santo, y por más contristado que lo tengamos, siempre nos va a incomodar, siempre nos va a incomodar. Nunca vamos a ser felices en el mundo, nunca vamos a ser felices compartiendo las cosas que no agradan a Dios, porque conozco personas y hasta el día de hoy vos las escuchás hablar y su vida es un caos. Su vida es psicólogo, su vida es esto, su vida es el otro, su vida es el otro. Y vos decís, che, tenés la posibilidad de vivir una vida en paz. O si te estás pasando por tormenta, de tener a dónde ir, a dónde recurrir. Pero no, somos tercos. La misma Biblia dice que muchos van a ver a Jesús reinando y no van a creer. Entonces les animo a que podamos hacer eso. Creer que el propósito de Dios para nuestra vida ya está escrito, el propósito de Dios para nuestra vida lo tenemos que buscar cada día
pero que a la misma vez nada ni nadie, ninguna cosa, nos va a sacar la salvación tan grande que Él nos dio. Así que si le parece, terminamos orando, y después los chicos no sé si tienen algo por ahí para decir. Así que oramos, ¿le parece? Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres un Dios fiel con nosotros, Señor, aunque muchas veces somos infieles. Señor, muchas veces no tomamos conciencia de lo que es la salvación tan grande que tenemos, Señor, y creemos que todavía el yo, el que se la sabe todo, Señor, es el que nos va a llevar a un buen puerto, cuando en realidad, Señor, es lo que nos va a destruir, nos va a llevar a la perdición. Señor, y teniendo un camino tan lindo para poder transitar, que es el hacer tu voluntad, el buscarte, el obedecerte, Señor, ayúdanos a que nuestro corazón no sea egoísta, Señor, que te pueda buscar y que verdaderamente, Señor, podamos cada día formar ese vínculo para amarte cada día más, conocerte cada día más, Señor, y que nuestra vida sea un claro ejemplo, Señor, del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Que podamos ser una Biblia caminando, una Biblia andando, Señor, y que cada persona que nos mire, cada persona que nos escuche, Señor, pueda sentirse que hay algo más, Señor, que tenemos algo más. Padre, que Cristo pueda ser visible en nuestra vida, que pueda estar presente en cada área y en cada lugar donde vayamos, Señor. Estamos agradecidos y gracias porque nos tienes en tus manos, Señor, nos proteges y gracias, Señor, porque nunca nos vas a dejar. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias.